Puntos de Vista. Con 1 minuto, 35 grados de temperatura. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder comenzar Puntos de Vista en esta jornada de jueves 8 de septiembre con muchísimo humo, no acá, sino en el ambiente, que la verdad se ha hecho bastante complicado, ya con viento norte y incendios forestales de vuelta. Lamentablemente tenemos que contar esa historia. Por sobre todo eso, buenas noches, que sea una linda jornada de jueves, de la que queda ya en las puertas casi del fin de semana, para ser un poco optimistas. Hola Fer, Jorge, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien, casi fin de semana, vamos a decir, ¿verdad? Casi. Ponerlo un poco Día de de onda. TBT, día de recordar viejas épocas. Bueno, y esto que hay que hablarlo de vuelta, alérgicos, el tema visual, la gente que estuvo en calle hoy, los compañeros reporteros que le tocó calle hoy, nadie dejó de quejarse, la gente que tiene que trabajar afuera, de vuelta a la ecovía, estamos hablando de Luque San Bernardino, otra vez con incendios. Parece una cuestión que vamos a contar siempre, y mucho cuidado, porque al viento norte que había se sumaron temperaturas altas, poco nivel de humedad, y ese es el cóctel que en este momento nos está complicando, y de vuelta muchísimo humo en el ambiente. Mucho viento también, perdón. Sí. Mucho viento también que se estuvo sintiendo en un momento desesperante, era. Vos sabés que sacó una alerta hoy meteorología de vuelta por viento norte fuerte en casi todo el país. Se suma ya zonas de mucha sequía, como en el Chaco. Y mirando el panorama, supuestamente el sábado caerían, pero no mucho no de agua. Sí, pero más allá también de lo que está ocurriendo acá, ya se anunciaba el día de ayer en horas de la noche de que un viento norte traería consigo humos, mareda y también viento muy caluroso de la zona del Amazonas, donde se está quemando, pero muchísimas hectáreas de bosques nuevamente, como cada año en esta temporada, y ya lo veníamos anunciando. Esta es temporada de incendios forestales, y ya con este viento fuerte, las altas temperaturas, la sequedad que se siente también en el ambiente, es propicia para que de alguna manera se dé estas circunstancias que estamos viviendo ahora mismo, el tema de los incendios en diferentes puntos del país, sumado al viento, pero bastante fuerte del sector norte, que trae consigo también esta humareda y este calor intenso de la zona del Amazonas, que lastimosamente también se está quemando, como ya lo decía. Y esos son los factores, ¿verdad? Cuando se suma el tema de bajo nivel de humedad, el viento norte fuerte y temperatura alta, se complica el asunto, y como siempre también la irresponsabilidad, porque cuando hablamos de incendios, por lo general estamos hablando de alguna persona irresponsable que estuvo detrás de esto. Y miren los mapas ya que tenemos también. Esto, como siempre, además es regional, así que estamos de vuelta ante un problema bastante complicado. Ojalá que cambie la dirección del viento, ojalá que caiga un poco de agua. Y según mirábamos en meteorología, recién precipitaciones para el día sábado. Así que mañana probablemente sea un viernes no solamente caluroso, sino con estas condiciones de vuelta. Otra vez. Vos sabés que uno ahora sale, mira un poco el cielo, y yo antes de venir miraba la luna y está naranja de tanto humo que hay en el ambiente. Sí. El sol hace rato no se veía. El sol no se veía, pero yo no recuerdo en estos últimos tiempos, por lo menos en este año, todavía no tuvimos ese episodio de que nuevamente se nuble así, pero de humo. Sí. El día o los días, y a la noche que se siga viendo de este mismo color más o menos lo que es el cielo. La luna está naranja. Y vos sabés que va a comenzar de vuelta la charla con los bomberos, bomberos forestales. Tendremos que hacer de vuelta hincapié en la prevención,
en los controles, pero lamentablemente tenemos que contar de esta situación nuevamente, que forma parte de lo que es este mes de septiembre. Normalmente en octubre suelen llegar estas condiciones, pero ya en este mes de septiembre estamos con esta situación, intensa cantidad de humo, hay mucho humo en el ambiente por y mucho trabajo para los bomberos también, lastimosamente, como todos los años. Muchos bomberos en esta época están también desesperados, como estamos viendo ahora la zona de esto, creo que corresponde a la zona de San Bernardino, Luque Samber, donde como también el año pasado también fue afectado este mismo lugar y ahora se vuelve a repetir esta misma situación. Y el viento también que ayuda a que esto se propague, pero de manera rapidísima. Y los mismos lugares son, ¿eh? Sí, casi siempre las mismas zonas. Sí. Este lugar siempre estamos hablando de esta situación. Hoy incluso era un problema para circular en ruta. Sí. No solamente la incomodidad visual, y ahora respiratoria. Y ahora se hacen campañas también de no tirar, por ejemplo, botellas de vidrio al costado de la ruta, y tratar de, por lo menos, evitar tirar estas botellas en la vía pública o por lo menos las zonas boscosas. Entonces, de esa manera también se evita este tipo de situaciones, porque está comprobado de que las botellas rotas y también las botellas que están tiradas, de cigarrillos son las que ayudan a que empiecen también estos incendios. Muy bien, ya vamos a hablar de esto con más detalle y mucha información hoy, información política también en un ratito, y también tenemos que hablar y continuar hablando de esta situación que se da luego de un nuevo asesinato a una persona trabajadora de prensa, nuevo asesinato de periodista, y comenzaron también las reacciones a partir de ahí, no solamente de nuestros gremios vinculados a la comunicación y al periodismo, sino también a nivel político. Han habido reacciones, sobre todo con la representante del Ministerio Público, que había tomado primero la causa y que había hecho una referencia casi responsabilizando a la víctima de la situación, casi le culpó a Humberto Coronel de su propio asesinato. Yo creo que lo culpó directamente, no fue lo que casi, sino que dijo que se regaló. Se regaló. Tal cual. Sí. Terrible. Sí, y esto generó muchas reacciones. Y sí, ayer teníamos en la Cámara de Diputados, hoy en el Senado, nuevamente se repite la historia de críticas, pero en este caso mucho más fuertes, con mucha más dureza, incluso yendo hasta un poco a los insultos, podríamos decir, que se escuchaban el día de hoy, previo y durante la sesión de la Cámara de Senadores. Vamos a compartir primeramente lo que decía el senador liberal Enrique Salim Busarquis, ofuscado él por los dichos de la fiscal Katia Uemura, que ayer decía en algunos medios de comunicación que el asesinado periodista se regaló y que debió haber buscado él la forma de solucionar la cuestión ya cuando recibía las primeras amenazas, deslindando total responsabilidad del trabajo de la policía y que pudo haber hecho la propia fiscalía para evitar este crimen. Fue asesinado de la peor manera posible por la inutilidad de las fuerzas policiales que tenían que custodiar su vida y estaban ahí en la esquina, ni siquiera estaban protegiendo. Y sale una pelotuda, que no me acuerdo ni su nombre, una fiscal que tiene que ser rajada a patadas por desubicada. En vez de darle los pésames a la familia, reconocer la inoperancia, sale y dice que se regaló. ¿Quién se quiere regalar? ¿Quién quiere morir? Y encima dice, esta idiota le voy a llamar, porque una idiota le dice, lo que tiene que hacer es tratar de arreglar la situación. ¿Arreglar con quién? ¿Con el crimen organizado? ¿Con los mafiosos? O sea, ¿qué tenía que hacer el tipo? Tenía que darle de comer a su familia y tenía que estar escondido en un sótano. Tenía que seguir trabajando. El general del Estado apartó a la agente Katia Uemura de este caso. ¿Le parece eso? No. Apartar eso es ley, eso es té de naranja. Tienen que rajarle. Y el jurado de enjuiciamiento tienen que sacarle. Y no porque ustedes sean periodistas. Es muy grave. Por supuesto que es muy grave que se le asesine a cualquier persona, a un compatriota. Pero cuando se le mata a un periodista, ¿qué mensaje estamos dando? O sea, a la prensa. O sea, hay que acallarle a la prensa. Ese es un mensaje muy duro. Fue en Pedro Juan. Pero no olvidemos que el crimen organizado está instalado en el país. O sea, ustedes no van a poder hacer más su trabajo. Mañana van a recibir una amenaza. Ustedes van a acudir a la fiscalía y saben que va a ser una fiscal pelotuda. Cuídense, escóndanse en un sótano, que el Estado no existe. Y encima de eso le dice esta pelotuda de mierda. Traten de arreglar la situación. O sea, tenés que ya arreglar con los bandidos, con los sicarios.
¿verdad? Se regaló, idiota. El jurado de enjuiciamiento tiene que rajarle a patada a esta señora. Bueno, ahí está Selim Sarkis. Sí. Un poco fuerte a lo mejor en la cantidad de adjetivos. En el trato. No sé si es necesario. A veces es mejor ir más al fondo que el insulto. Claro, y es siguiendo un poquito esas líneas. Sí. No, nada más que ese último mensaje también bastante fuerte el tema. O sea, el pedido de que el jurado de enjuiciamiento de magistrados intervenga y también la aparte a ella del cargo también es un pedido que lo realizó de manera pública el senador. Claro, y esa fue un poco la voz unánime por parte de algunos senadores que estuvieron hablando respecto al caso, que el jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene que tomar cartas en el asunto, en la causa o en el caso de la figura de esta agente de investigación del Ministerio Público, no solamente por esto. Escuchamos a continuación lo que decía la senadora Desiree Masi, porque ella iba más allá y recordaba que Katia Huemura es una agente fiscal de la zona de La Mambay que ya había sido denunciada con anterioridad por el propio Robert Acevedo en su momento por malos manejos, criticada, decíamos ayer aquí mismo también, por haber votado y estar afiliada a un partido político, siendo que eso es un impedimento y no lo puede hacer teniendo el cargo que ella ostenta todavía hasta ahora como fiscal en el Ministerio Público, entre otras críticas más que hacía la senadora a quien escuchamos. Esta brutalidad con que se expresó esta persona cuando el cuerpo estaba todavía ahí, señores, ahí. Si esto no les conmueve a algunos, yo ya no sé más qué les puede conmover. Bien que ellos se ofendieron y con razón cuando una diputada dijo en la Cámara de Diputados que el fiscal Pecci se regaló. Cuando esos se rasgaron las vestiduras, quitaron sus famosos comunicados de esa rosca. Pero cuando una fiscala, cuando uno de esa corporación dice que este periodista, pueden hablar más espacio, se regaló mutis por el foro. Nada, silencio, cobarde y cómplice. Silencio, cobarde y cómplice, como muchos de los que probablemente estén aquí y en otros poderes. Porque acá hay un grupo que se cree intocable, porque se sabe intocable y se sabe impune al grado de decir esto públicamente. Esta señora no tiene que estar un minuto más. La fiscala general le tenía que haber puesto a disposición del jurado de enjuiciamiento. La muerte de un periodista no les mueve un pelo. Las declaraciones de esta fiscala con frondosos antecedentes no les mueve un pelo. Bueno, 19:13 decide más y también hablando del tema. Más allá de las cuestiones circunstanciales, es necesario que se vuelva a implementar o que se tenga implementado un sistema de seguridad para los trabajadores de prensa. En Pedro Juan no, el tema ya sobrepasó todo lo que se puede tolerar. Todo el límite. Todo el límite sobrepasado. Matan intendente, matan también a familiares del gobernador, a la hija del gobernador, ahora periodistas. O sea, no es la primera vez, pero aún así se necesita ver la seguridad, reforzar por sobre todas las cosas allí en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado por sobre todo, y también proteger a los trabajadores de esa zona. Hay colegas que se han ido ahí. Se han ido ahí por temor. Y eso recordaban el día de hoy lo que decía ayer un colega cercano, creo que era Gustavo Báez, que fue otro amenazado. O sea, que estaba dentro del mismo, el mismo papel. Sí, que su nombre figuraba en ese papel, en esa nota de amenaza que le enviaban hace unos meses nada más tanto a Humberto como a él. Y recordaban ahí los propios senadores que sus dichos de estos días nada más en donde él entre lágrimas decía, ¿qué voy a hacer? Me voy a tener que ir del país. Sí. Y a lo mejor a veces nosotros en Asunción no dimensionamos algunas cuestiones. Sí. Primero lo duro que es trabajar en el interior, pero además estamos hablando de una radio que es potente y poderosa en la zona. No digo que haya radios que tengan mayor, que estén más, no, estén los periodistas más expuestos, pero estamos hablando de una radio que es símbolo realmente en la zona, para que midamos el impacto nomás que tiene esto también en la sociedad de Pedro Juan, que se ve afectada por los hechos de violencia. No, es que es una sociedad que se acostumbró ya a las muertes. Les pesa, les duele. Gente que tenía muchísima audiencia, Humberto, en sus redes sociales. Una persona muy joven. Sí, joven además. Yo creo que es cierto lo que decís, Diego, en el sentido de que quizás para nosotros que estamos lejos, y es un poco que resuena allá a lo lejos como sociedad, no digo como nosotros periodistas, sino como sociedad misma, pareciera que resuena a lo lejos y después queda todo ahí en el Operaí. No puede ser. Pero para ellos no, definitivamente. Si esto pasaba con un comunicador asunceño,
iba a ser una catástrofe. Sí. Cambio de ministro, no va a pasar nada, ¿eh? Se le cambia a una fiscal porque tuvo una malísima expresión. Maliciada, como se podría decir. Enorme, ¿verdad? Pero después no va a pasar nada, ¿eh? Y se le va a atrapar al sicario a lo mejor, pero se va a llegar al fondo de la cuestión. Yo creo que no. Muy difícil. Pero si no, nunca pasa, nunca se llega. Y eso pasó, por ejemplo, en el caso de la hija del gobernador. Sí. Se le agarró unos cuantos, se quedó ahí. Él mismo, Sí. también el intendente, todos denunciaban ahí como familia que no se atrapaba a aquellas personas que realmente estaban detrás, que pagaban a policías, incluso que son muchas veces esos mismos que están detrás de esos crímenes los que les cargan combustible a la Policía Nacional porque ellos no tienen para moverse. Increíble. Y la gente que después vuelve a denunciar es silenciada de vuelta de esa manera. La gente que pide justicia y que pide que se llegue a los auténticos patrones del narcotráfico. Y hablando de policía, nada más también mencionar lo que decía ayer el director de policía de la Mambay, que supuestamente Humberto no tramitó poder conseguir un agente, una custodia policial, cosa que Gustavo sí hizo. Y Gustavo sí tenía custodia policial permanente, mientras que Humberto no. Perdón, pero eso no es admisible. Eso no puede usar como argumento absolutamente nadie. No alcanza. O sea que yo, si el día de mañana yo le ofrezco a Jorge como policía nacional, le digo, Jorge, tu vida corre peligro, te voy a dar un policía, él me va a decir que no y yo me voy a quedar ahí de brazos cruzados, fijo. O voy a decir, no, hizo un trámite burocrático. Ni siquiera le propone, sino que no tramitó. Pero por eso te digo, vos no querés hacer un trámite burocrático y yo como Estado te voy a dejar que tu vida termine ahí en meses. Pensar que el Estado, digamos, no nos deja andar sin cinto de seguridad, por ejemplo, en el auto. El Estado supuestamente que te tiene que brindar seguridad y que tiene que velar por tu vida, por tu integridad. Vamos a seguir hablando de esto y ojalá que no olvidemos tan rápido la muerte de Humberto. Hay viento norte. Hay viento norte. Fuerte. Hay viento del norte. Dicen que sopla fuertísimo. Yo desde el miércoles que vengo escuchando eso. ¿Sí? Todavía nada confirmado. Ojina. Decíamos lo que o sea, por el humo llegó ya ahora, ya llegó el humo y capaz hay también cosas más por detrás de ese viento. Ojina dice que. Dicen que sí. Y hoy hubo una discusión bastante curiosa, también podríamos decir, en Cámara de Senadores. Y un pedido. Y un pedido de ir contra el embajador norteamericano. Contra todo, luego contra el gobierno, incluso de los Estados Unidos. Lo que pedían era, o sea, hablando también de un sector específicamente del movimiento de Honor Colorado, que pedían o pretendían exaltar el tema de nuestra república, que somos soberanos, de nuestra soberanía por sobre todas las cosas, al embajador de los Estados Unidos. Era un proyecto que se presentó el día de hoy y que se rechazó. Se rechazó, no tuvo los votos. Ahí estamos viendo, si podemos pausar ahí, los firmantes, los proponentes de esta iniciativa que decía, señor presidente, se presenta este proyecto de declaración por el cual se exalta la soberanía de la República del Paraguay. Y ellos son los firmantes: Juan Carlos Galaverna, Antonio Barrios, Silvio Ovelar, Sergio Godoy, Martín Arévalos, Enrique Riera y Juan Darío Monjes. Son los proponentes, en este caso, de este proyecto de declaración que no tuvo éxito porque, aparte de tener los votos de quienes lo presentaron, tuvieron otros pocos votos más, en total 13. Ahora, a mí me parece que es raro que no hayan buscado alianza, por lo menos en su partido, para llegar a esta declaración. No. Porque aparte, en un momento dado, creo que criticaban también a Mario Abdo en el medio de este... Sí, ¿qué pasa? Calificaron de flojo, creo, ¿verdad? Sí, timorato y unos cuantos puntos más. No sé si tenemos la segunda página, porque en la segunda página es donde ellos exponen los motivos y allí incluso ponen los artículos de este proyecto en el cual establecen específicamente qué es lo que... Ahí está, podemos subir nomás. Donde dice, teniendo en cuenta las cuestionables actuaciones, ahí dice en la parte de arriba, si podemos subir un poquitito más, por favor, las cuestionables actuaciones, considerando las cuestionables actuaciones del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica y la actitud timorata del presidente de la República, responsable del manejo de las relaciones exteriores conforme mandato constitucional, y esta era la declaración que ellos pretendían impulsar. En el artículo primero, un recordatorio amable: recordar al señor embajador y al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica
que dicho sea de paso está mal escrito, Norteamérica dice, que el Paraguay es una república soberana e independiente, así en mayúsculas. Segundo. Norteamérica. North America. Claro, estaban hablando así en inglés, seguro. Spanglish. Spanglish. En el artículo segundo, ratificar el respeto a la hermana nación norteamericana. Y en el artículo tercero, exigir el mismo respeto para nuestra querida República del Paraguay, así en mayúsculas nuevamente. Esto era lo que ellos querían impulsar. Obviamente no iban a tener, así como decís, Diego, el apoyo del oficialismo, que todos votaron en contra, porque estaba la crítica también de por medio. Esto es declaración con Violita. ¿Por qué? Y nos animan a plantarle cara. Por eso nos hacen un movimiento del lobby para lograr esta declaración. Sí. Por eso le ponen a Mario Abdo también ahí para que el oficialismo colorado se abra. Pero, Sí. pero ¿por qué si ellos quieren Plata impulsar? parara. Puro bola, perdón. Puro bola. Yo opino lo decís? mismo. Yo opino lo mismo. Nomás. Porque ellos pues desde siempre, y va a ser estúpido que voten todos juntos, creo yo, porque ellos en todo momento le criticaron a Mario Abdo que fueron flojos, le criticaban al propio Salomón que todos fueron flojos, que los tres poderes del Estado fueron súper débiles al momento de sentar alguna postura cuando se le declaró significativamente corrupto al vicepresidente. Porque esto, a mojapore, como se dice ahí al final en la colita, es todo como una reacción de las últimas declaraciones, designaciones contra Horacio Cartes particularmente, pero también contra la figura de Hugo Velázquez. Pero Fer, vos que suele andar mucho por el Senado, cuando la bancada cartista quiere algo en el Senado, suele conseguir. Pero no suele conseguir en el Senado con el oficialismo, muy poco probable. O sea, es difícil, ¿te parece? Creo yo que A mí me sí. sonó más que nada a un poco de ruido. Y de paso para aprovechar para tirarle el fardo a Mario Abdo. También. Pero bueno. ¿Quiénes sí votaron a favor de ¿Quiénes esto? votaron? A ver. Aparte de lo de... Aparte, porque el discurso era 100% antiimperialista, Sí. yanqui, anti todo. ¿Y quién Riera? Y vos sabés que Riera, Calé, que fue uno de los que... Los de camaradas, hecho, vamos a propuso. decir. Sí. Riera, Calé, Martín Arévalos. Y después llegaron a tener algunos otros que se les fueron añadiendo. Pero ¿quiénes fueron? 13 votaron a favor. Ellos son 7 nomás los que propusieron. Votaron a favor los del Frente Guazú, porque por primera vez el movimiento Honor Colorado coincidió ideológicamente en algo con el sector de la izquierda del Senado. Da vuelta la vida. Y cambiante la política. Y cambiante la política, esa es la frase. Olvidé la YouTube. Sí, porque sopla el viento norte y ahí cambia el viento y cambia un poco el pensamiento. Alguno le está quemando el viento fuerte y caliente. Claro, y ahí empezó todo, porque por primera vez, en serio, ese sector tan de izquierda tuvo algunas coincidencias por momentos con este movimiento colorado, porque todos decían, no, esto se trata de una intromisión de los Estados Unidos. En ese discurso ellos coincidían. Pero ¿qué pasa? Los del Frente Guazú querían incluir algunas modificaciones al proyecto original. Votó a favor, por ejemplo, Filisola, votó a favor Esperanza Martínez, votó a favor Pedro Santa Cruz, que recientemente se unió al Frente Guazú, entre otros más. Y hubo uno más que votó a favor, que fue un liberal, que fue Abel González. Después vamos a hablar del caso de Abel González, es un capítulo aparte en este caso. Pero bueno, tuvo críticas, tuvo muchísimo debate, horas y horas y horas, pero vamos a escuchar así algunos cortitos. E incluso alguien que hace un sincericidio y que dice, así como yo no puedo hablar de transparencia en elecciones, fulanito tampoco puede hablar de corrupción, porque los dos estamos ahí con algunos trapitos sucios. De varias intervenciones del embajador y de funcionarios de la embajada norteamericana, desde ir a observar juicios orales, pasando por conferencias de prensa, por si quedase alguna duda de cómo siguen metiendo la mano en nuestras cuestiones internas pertenecientes a nuestra soberanía. Yo veo más que nunca una preocupación inminente de ciertas personas que temen a un pedido de extradición. Cuando los Estados Unidos te acusa públicamente es porque hace tiempo te vienen investigando. Hoy está tema la cuidado, o sea,
Sé, por ejemplo, de transparencia en el proceso electoral. Y mucho menos de cómo ser eficiente en el manejo de cuentas bancarias. Oye, cada mujer. Entonces, hablar de transparencia, compañero Salim Sal. Voy como ministro. Bueno, ahí le teníamos a Silvio Velar. Sí. ¿Cómo se lo conoce popularmente? Silvio Velar, Beto Velar, vamos a decir así. Para no decir tratado Púa, o sí. Sí, porque él mismo dijo, yo no puedo hablar de transparencia en elecciones. Por aquel antecedente. Qué notable. Y yo no puedo hablar tampoco, decía él, de buena administración en las finanzas propias, por lo que le ocurrió recientemente con lo de la inhabilitación para trabajar en con cuentas el Banco Nacional del momento. Sí. Y le decía a Musarquis, así como yo no puedo hablar de transparencia en elecciones por lo que hizo en su pasado Beto, le decía a Musarquis, vos tampoco podés hablar porque vos también tuviste un proceso cuando fuiste ministro del MOPC y cosas así. Ahí empezó también una rencilla, el otro sale y le dice, no, porque a mí me absolvieron, se encontró que yo no tengo ningún tipo de culpabilidad, fui a juicio en todas las instancias, salí libre, absuelto de toda culpa y pena. Un poco de la rencilla que se estuvo teniendo en medio de esta larga discusión que se tuvo sobre el embajador. Finalmente no hubo posibilidad de aprobar esto. No, 27 votaron en contra. Ahí está, rechazaron esta declaración contra el embajador de Estados Unidos que había propuesto. Pero hay más. ¿Quién mezcló todos los tantos? A ver, eso queríamos saber. Abel González empezó hablando y dijo que él quería aprobar. Él es liberal, perdón. Él es liberal. Él quería aprobar el proyecto de declaración contra la embajada, contra el gobierno de los Estados Unidos, ratificar la soberanía paraguaya, pero también quería ratificar el sentido pro vida, pro familia en realidad, que tiene el Paraguay. Y se indignó e incluso mezcló la vida privada de un representante de Estado de los Estados Unidos y eso generó la reacción de sus compañeros. Qué notable que eso se meta todavía en el discurso y a este nivel, ¿verdad? Porque estamos hablando de un diplomático además. Claro, en otras instancias capaz que vale el debate. Pero acá estábamos hablando de soberanía, de designaciones de significativamente corruptos. No tenía nada que ver la situación familiar. Nada que ver. Y él decía que quería añadir a que se acepte y que se exalte la figura de la soberanía paraguaya y que se respeten las condiciones de pensamiento incluso que se tienen en el Paraguay. Una mezcla ya que creo que en este Yo creo que ese ya fue un tema de populismo en general, porque en los últimos días se había viralizado un video de un pequeño grupo bastante reducido de personas que se manifestaron justamente frente a la embajada con pancartas y cosas así, manifestándose también como grupos pro vida o pro familia. Yo creo que por ese lado. Los manifestantes tapaban la cara cuando apareció la filmación. Sí, yo creo que por ese lado nada más él quiso valerse de esa popularidad de ese video que se viralizó, pese a las pocas personas que estuvieron allí presentes. Por eso. Fue viral, entonces como un discurso populista, yo creo que se valió de eso. Yendo nomás al tema, más allá de todo que nos llame la atención, quienes proponen, sabemos por qué proponen además. De cualquier manera, es interesante que se debata en el Senado. Está bien, está mal, nos molesta, no nos molesta que el Departamento de Estado está de designaciones. Claro que es una instancia para discutir eso. Claro. Y claro que el Senado puede sacar un comunicado en ese sentido. Ya hay antecedentes. Ya hay antecedentes. En el 93, creo así que era. mismo. Que en un artículo incluso le exhortaban al entonces embajador estadounidense que no se inmiscuya en cuestiones de política interna del Paraguay. Porque había dicho que se vote a gente honesta. Y muchos se sintieron afectados. Ofendidos. Bueno. Para que vean. Pero bueno, y Abel González mete en el discurso la cuestión privada, digamos, del embajador. Claro, y eso genera la reacción también de una de sus colegas en particular que le estuvo contestando. Vamos a escuchar. Viene con una investidura muy grande, pero para nuestras costumbres representa un mal ejemplo, presidente. ¿Qué va a decir mi hijo de 5 años cuando ve una persona que le presente a su marido, por ejemplo? Y yo le respeto muchísimo al embajador, ¿verdad? Y valoro también su trabajo que está realizando. Pero deberíamos de respetarle a la familia
deberíamos respetar las costumbres. En mi presencia, por lo menos, no le van a faltar el respeto a ningún ser humano, hablando de su vida privada. No corresponde hablar de la orientación sexual del embajador y de cualquier otra persona. Decía también, deciré más y que ese tema en particular, en esta cuestión que ellos estaban estudiando, no tenía nada que ver. La verdad que no tenía nada que ver, no sé por qué se meten en ese sentido, porque estaban hablando de algo serio, algo que, como bien lo decía Marini, es un tema que pueden debatir, se puede tratar, pero la vida personal de una persona X, sea embajador o no, no sé, debatirlo dentro de la Cámara de Senadores. Perdón. Que también tiene su nivel de seriedad, lo que él declara que va a favor de los derechos de la familia, de los niños y todo lo que vos quieras, pero no tiene nada que ver con el documento que ellos en ese momento estaban estudiando, porque su planteamiento vino así de costado. Totalmente. Porque decía él, quiero también incluir una modificación que en el artículo, creo que era en el segundo, algo por el estilo, incluye también que se respeten los valores tradicionales del Paraguay, que son la vida, la familia, el respeto por ese tipo de cosas. Y aquí estamos hablando de soberanía por los dichos políticos. Totalmente. Y el tema que podría tener otro nivel de discusión, pero se quedó, lamentablemente, se perdió al final en eso. Así que bueno, rechazado por de pronto o rechazada esta declaración. Bueno, hasta ahí llegamos con ese tema. 19:31 minutos, 35 grados ahora de temperatura. 19:36, seguimos informando nosotros. Arrancamos el programa hablando de algo que, bueno, en muchos puntos del país está bastante complicado. Creo que en todo el país en general, en la calidad del aire. Algunos puntos más difíciles porque están los incendios ahí mismo, pero esto llega a todas zonas urbanas también, como Asunción, donde hoy estuvo, la verdad que muy difícil la tarde, incluso la gente ya con la garganta, los ojos, en fin. Los alérgicos. Está complicado con la cantidad de humo y también este viento norte. Así que queremos saber primero los reportes de ustedes, porque vamos a hablar del tema, vamos a preguntar del tema, calidad de aire, el momento en el que estamos, cantidad de incendios también. Así que es el tema que le proponemos para hablar en un ratito, por supuesto, esperando los mensajes de la gente también. Así mismo, también hasta el tráfico se suele ver afectado debido a esta situación que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, en la propia vista de las personas. Por ejemplo, viniendo desde la costanera, casi no se ve la ciudad en este día, en esta tarde. Además que ni siquiera el sol, prácticamente, como decía Fernanda, estaba anaranjado, digo bien. Y queremos saber cómo les afectó a ustedes en sus barrios, en sus ciudades. Envíenos sus mensajitos, si tienen fotos, videos, también por sobre todo a través del WhatsApp al 0985-625-000, que en instantes también estaremos hablando con profesionales del área que nos pueda brindar mayores datos sobre el aire, sobre la salud también, cómo puede afectar todo esto. Y bueno, así que quédense con nosotros aquí en Puntos de Vista y nosotros aguardamos sus mensajes. Hacemos la pausa y ya volvemos. Con 41 minutos, seguimos nosotros en Puntos de Vista, todavía mucho que hablar y les decíamos antes de la pausa que íbamos a hablar del aire, de los incendios, el momento que estamos viviendo y tenemos invitados para charlar de estos temas en la noche de hoy, así que le damos ya la bienvenida primero a Sofía Vera, ella es del MADES y va a charlar con nosotros en esta noche. Muy buenas noches, Sofía, ¿cómo está? Muy buenas noches a usted y a la audiencia. Gracias por atendernos. En un ratito empezamos la charla porque le queremos saludar también a Oscar Rodas de WWF, que también está con nosotros para compartir la charla. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego, Fernanda, Jorge, un gusto. A disposición siempre. Bueno, muy bien, muchas gracias por atendernos y listo, estamos para charlar y queríamos arrancar hablando con la directora general de la Dirección General del Aire del MADE, Sofía Vera, para que nos cuente un poquitito si hay algún reporte que podamos tener sobre qué o en qué condiciones está el aire en este momento en general en el país. Bueno, se tomó la alerta hoy por las condiciones del aire, que estábamos entrando en un rango de naranja. Por cierto que los otros días siempre estábamos en un rango de verde, a veces un poquito amarillo a ciertas horas, pero hoy estuvo muy crítico, ya estábamos entrando en un rango naranja, entonces por eso se tomó más la determinación de sacar la alerta, ¿verdad?
Estamos teniendo demasiados incendios dentro del país, como también en la zona del Pantanal, del lado de Bolivia, que por la dirección del viento y la velocidad de viento está siendo desfavorable para nuestro país. ¿Y esto está medido? ¿Cómo se sabe de esto, directora? Señor, no te entendí mucho. ¿Esto está medido cómo, digo? ¿Cómo mide el MADES la calidad del aire, digamos? Bueno, nosotros ahora estamos teniendo un sensor dentro del campus de la UNA, aparte de lo que tenemos dentro del Parque Guazú, que ya creo que es conocido por muchos, ¿verdad? Y también estamos contando con otro sensor portátil, con el cual estamos sabiendo, ¿verdad?, la concentración de la calidad del aire, cómo está. Oscar, ¿y esto qué se puede decir? Esto no es natural, lo del viento sí, claramente, pero el tema de los incendios es un tema que tiene que ver con qué, con irresponsabilidad, con accidentes. ¿Cómo se puede hablar de esto para... ¿Cuáles son los factores? Claro, los factores que inciden. Justamente con el Ministerio del Ambiente, realmente es un placer estar aquí con la directora Sofía. Estamos desde la sociedad civil apoyando una campaña de concienciación y comunicación llamada No enciendas una tragedia. Y justamente esta campaña tiene que ver con que en nuestro país y en toda la región está demostrado que la mayoría de los incendios forestales tienen su origen en la actividad humana. En este caso, como muy bien lo explicó la directora Sofía, ya desde la semana pasada venimos emitiendo un boletín, tanto con el MADES, nosotros como BBF y otras organizaciones como el Cuerpo Bombero, que indica, digamos, un riesgo crítico en la zona norte del país, hasta que hoy a la madrugada se empezaron a concentrar focos de calor, así como ustedes están pasando ahí en las gráficas, en el municipio de Bahía Negra, bien al norte de Paraguay, pero con las ráfagas de viento de más de 60 kilómetros por hora del sector norte que anunciaba hoy el Servicio de Meteorología de Paraguay. Ese humo que se concentra en el Chaco tarda nada más que horas en llegar a la capital del país, y eso hace que sintamos este sofocante calor, también por supuesto esta sensación muy incómoda al respirar, y prácticamente estamos cubiertos de humo en estos momentos en Asunción. Y bueno, incendios siempre existieron, colegas, calor siempre hizo en nuestro país, pero nosotros venimos anunciando que el año 2019, según estudios científicos en Paraguay, específicamente el doctor Benjamín Grassi, ya había detectado que fue el año más caliente en la historia en promedio en Paraguay. Y coincidentemente con eso, desde el año 2019 que estamos sufriendo estos incendios graves en nuestro país. Y nosotros a eso le llamamos cambio climático y tenemos que trabajar para detenerlo. A nivel legislativo faltan herramientas, a nivel ejecutivo faltan herramientas, educativo. ¿Qué podemos decir en cuanto al diagnóstico, tratando de pensar que esto no vuelva a ocurrir, porque estamos repitiendo año tras año? La prevención es el mejor camino. Toda la sociedad paraguaya en estos momentos está abocada a esta campaña de concienciación para, bajo ningún punto de vista, iniciar quemas intencionales. Ustedes recién pasaban una placa con un resumen de las indicaciones que se le da a la población en estas circunstancias. Estamos llegando a una situación extrema donde se va a dar probablemente los tres elementos más críticos: menos del 30% de humedad, más de 30 grados de calor y más de 30 kilómetros por hora de viento sector norte sin lluvias. Así es que cuando se dan esos tres elementos, ya los incendios van a cubrir gran parte del territorio nacional en cuanto a los focos de calor. Entonces, la concienciación, la prevención es el mensaje que tenemos que dar en estos momentos. Directora, una consulta también para ella respecto a esta situación. Veíamos incluso que desde el Ministerio del Ambiente emitían estas recomendaciones para ciertos grupos de poblaciones específicas, por ejemplo, que deben tener en cuenta ante este tipo de hechos. Sí, antes que nada, buenas noches
a Oscar, que es un técnico con quien de larga data trabajamos conjuntamente y un experto en la materia. Es todo lo que él está explicando en este caso es lo que estamos pasando en este momento, ¿verdad? Nosotros estábamos monitoreando día a día porque sabemos que esta situación es cíclica año a año, y con los cambios climáticos que estamos teniendo ahora, con la sequía excesiva que tenemos, entonces una vez que cumplan con las 3 R como él está explicando, se hace favorable y llegamos a estos casos extremos de incendio por todos los lados, y con la velocidad del viento hace que quiero complementar lo que él dijo, porque hoy estamos con todo el Paraguay casi en rojo, para no decir, o sea, que en naranja, para no decir que estamos en rojo, ¿verdad? Por eso nosotros tomamos la decisión de sacar la alerta hoy y tener en cuenta que para todas las personas sensibles a estos casos de no estar exponiéndose al aire libre por las condiciones que estamos teniendo, por las condiciones meteorológicas que tenemos, ¿verdad? Y el humo y el material particular. Bueno, ahí está el tema de la alerta. Oscar, perdón, y el tema del daño, el humo en sí, lo vinculamos directamente a la cuestión de nuestra, digamos, de respiración, a la incomodidad y en el medio ambiente. ¿De qué daño se puede hablar con estas condiciones? Bueno, primero que nada, para la salud pública, Diego, colegas, las Naciones Unidas viene sacando estadísticas ya hace varios años de que más de 5 millones de personas mueren al año en forma prematura por causa de la mala calidad del aire, y por supuesto eso incluye también el hollín, el humo que respiramos a causa de estos incendios forestales. Nosotros hemos hecho estudios científicos con prestigiosos representantes de unidades académicas, en este caso la Universidad Columbia, la ciudad de Nueva York, que nos visitó con una delegación de científicos en el año 2017 en Paraguay. Y ellos encontraron de que el Paraguay está 1,5 grados más caliente en promedio, grados centígrados, que hace 40 años. Y uno diría, bueno, 1,5 grados, eso, ¿qué representa eso? Bueno, eso es lo que representa esas imágenes que estamos viendo en este momento, de que los extremos de calor hacen que los incendios sean cada vez más dañinos y más incontrolables. Y esto genera un problema para la salud pública, pero también genera un problema para la producción agrícola y pecuaria. Estas condiciones de calor, de humo, hacen que la producción, digamos, agropecuaria también se vea afectada, y eso va a afectar definitivamente a nuestra economía. Y por supuesto, todo eso que ustedes están mostrando en estos momentos, que es la zona de Río Negro, del río Paraguay, allá al norte, en el municipio de Bahía Negra, también representan toneladas y toneladas de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera y vuelven a contribuir con el calentamiento global, con el cambio climático. Esa es la situación que estamos viviendo. Se suele hablar del tiempo que lleva a recuperar un área incendiada. Eso también es bastante dramático, y ni qué decir, ya hemos visto, hay imágenes emblemáticas, ¿verdad?, de animales literalmente sofocados en esta situación. Y esto hay que tener muy en cuenta también, para ver si por ese lado también podemos incentivar la responsabilidad de no hacer fuegos en esta época. Así mismo es. Nosotros estamos en contacto con todas nuestras oficinas en el mundo. WWF tiene más de 100 oficinas en todo el mundo. Ustedes habrán escuchado hablar que en Australia, por ejemplo, hubo una extinción masiva de animales silvestres a causa de los incendios desaforados que tuvieron en ese país, continente, ¿verdad? Y nosotros estamos en contacto con distintas oficinas de WWF en el mundo que reportan exactamente lo mismo. En Brasil, en el Amazonas, récord de incendios, récord de temperaturas extremas. Entonces, somos la generación del cambio climático, Diego, Jorge, Fernanda. Es lo que nos toca vivir, y tenemos que actuar de manera urgente para no encender una tragedia. La prevención, la información a través de los medios masivos de comunicación, para que la gente cambie de hábitos, no quememos los ambientes naturales. Al contrario, tenemos que protegerlos para evitar justamente estos frentes de incendio que ustedes están mostrando en este momento, que corresponden esas imágenes de apoyo
a la semana pasada, el día jueves, en la zona de Río Negro, en el Parque Nacional Río Negro, en el Alto Paraguay, en el municipio de Bahía Negra. Y ese es el cúmulo de humo que está llegando a Asunción. Hablando de eso, justamente ustedes también tienen algún tipo de reportes a nivel internacional, lo que está pasando también en la Amazonas. Dicen que desde ese sector también nos está afectando el humo de esa zona que también está sufriendo este tipo de incendios. Así es, Jorge. Nosotros tenemos oficinas en WWF Brasil, en la capital del país, también en la zona del Amazonas. Y en el pasado fuimos señalados injustamente de que nosotros estábamos como que detrás de los incendios, ¿verdad? Cuando que al contrario, estábamos trabajando con las brigadas forestales en el Amazonas para evitar los incendios forestales, ¿verdad? Muchas veces en esta cuestión también de los incendios provocados hay mucha desinformación, se quieren enigrar culpas, ¿verdad? Y si nosotros perdemos el Amazonas, prácticamente nuestro país va a ser un desierto. Es tan sencillo como eso. Y para la directora también del MADES, ¿qué previsiones se tienen desde esta institución como institución pública y qué trabajos se pueden realizar con organizaciones así, organizaciones civiles, grupos incluso de personas en ciertas áreas para lograr generar conciencia, directora? ¿Cómo están esos trabajos también? Es cierto que desde el MADES hay un programa que está trabajando la Dirección de Educación Ambiental, con la dirección que dentro de la Dirección de Gestión Ambiental, el programa Nires Apud, que trabajan también con toda la gente, las poblaciones, ¿verdad?, de no estar quemando. Es un programa que tiene el MADES conjuntamente y también se hacen trabajo con las organizaciones no gubernamentales, con o sea que hay una red de organizaciones ambientales con quien el MADES también trabaja. ¿Y en cuanto a las previsiones, directora? En cuanto a las predicciones, bueno, este problema con la Dirección de Cambio Climático, que se está trabajando conjuntamente en todas las áreas también, porque cada vez más, si no estamos trabajando en conjunto entre todas, entre la sociedad civil, lo público, toda la gente en el área de educación y en el área de concienciación, no vamos a llegar a tener un resultado positivo, ¿verdad? Directora, también Oscar, director, para que en general si se puede hablar de consejos rápidos para la ciudadanía hoy. Escuchamos gente que volvió al tapabocas por el tema del humo. ¿Qué se puede decir a la comunidad, a la escuela, a los docentes? ¿Cómo se puede, digamos, por lo menos, ya que mientras trabajamos los adultos en la prevención, cómo cuidamos a nuestros chicos, por ejemplo, en esta situación tan complicada de respirar? Bueno, hoy se sacó alertas, desde el MADES sacamos alertas para proteger la salud de las personas, ¿verdad? Los cuidados que tengan que tener. Por cierto que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de la parte de salud, pero desde el MADES tuvimos que sacar la alerta de tener los cuidados con las personas, ¿verdad? Usar tapabocas, no estar expuesto al aire libre, no hacer actividades físicas al aire libre, todas esas cosas, tratar de lo menos posible estar expuesto a la contaminación de aire que se está viviendo en estos momentos. Gracias, directora, gracias por el tiempo. Vamos a seguir hablando en estos días, seguramente, ojalá ya, para hablar de lo pasado. También muchas gracias a Oscar, le agradecemos muchísimo también el contacto a esta hora de la noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes también por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Sofía Vera y también Oscar Rodas hablando con nosotros del tema ambiental y el tema humo e incendios. Hay una alerta para tener en cuenta. Así que muchísimo cuidado y ojalá que podamos realmente trabajar todos juntos en la prevención de estas situaciones. Y también las personas alérgicas y también las que tienen algún tipo de problema de salud en cuanto a este tipo de situaciones del aire, tienen que estar en sus hogares, obviamente encerrados, por lo menos las horas que se pueda, y para estar cómodos en sus hogares regionales. Muy bien, volvemos al plano político nosotros para seguir charlando de información. Decíamos en medio de rumores de vuelta
de vientos del norte, pero esto parece que ya se va a instalar todos los jueves, ¿verdad? Sí, jueves de noche, jueves de mediodía en adelante, me parece. Comienzan las especulaciones. Pero hablemos de este tema porque habíamos comentado in extenso ayer el tema de la posibilidad de una presentación de pérdida de investidura para, en el caso de Horacio Cartes, que era una posibilidad, digamos, para dejarlo sin ningún tipo de protección legal o de fueros o por el cargo. Una pérdida de investidura que se dio en otros casos de diputados, de senadores activos, que podría ser la primera vez que se trata de analice para un senador activo. También vitalicio. Pero ya ayer Fernanda nos explicaba el tema de que el pedido tenía que venir de la parte de un juez o de un fiscal. En el caso del desafuero. El desafuero también. Y en este caso la pérdida de investidura pueden hacer los congresistas. Por eso estábamos diciendo, en el caso de los senadores y diputados activos, sus propios compañeros les han hecho la pérdida de investidura. Ahora, que es un acto político. De acuerdo a la Constitución, y está reglamentado la pérdida de investidura, ¿verdad? Pero de acuerdo a la Constitución tiene que ser por hechos de corrupción. Y uso indebido de influencia. O uso indebido de influencia. ¿Y cómo comprobar eso? Y debidamente probado, dice por eso. La norma. Es un debidamente comprobado en el aspecto jurídico o dentro de la... político. Ya se tomó esa decisión en Paraguay y de hecho a mucha gente le costó el cargo en el Congreso. Han sentado precedentes. Claro, ha sentado precedente. De cualquier manera hay que ver cómo se reacciona con esto. Recordemos que cuando se lo designaba Horacio Cartes como significativamente corrupto por parte del Departamento de Estado, la Embajada Americana, se hablaba justamente de haber obstaculizado investigaciones. Sí. Lo cual, digamos, se podría incluir en la cuestión de tráfico de influencia. Claro. Pero tiene que estar debidamente comprobado y ahí otra vez estamos con la traba de que la embajada no revela qué tipo de datos es lo que tiene. Lo cierto y concreto es que esta pérdida de investidura se presentó hace unos días el documento oficial por parte del senador Enrique Salim Busarquis. A partir de ahí se le da entrada a este documento y empieza todo el proceso normal, que es derivar a las comisiones que son las que tienen que ir dictaminando por el rechazo o por la aprobación. Porque es la primera vez que se plantea un pedido de pérdida de investidura contra un senador vitalicio, como estábamos diciendo. Habrá que ver qué tipo de vuelta se le encuentra a esta situación. Todavía no se trató, sigue pendiente esto en el Senado específicamente. Y en ese sentido, existen algunas dudas por parte de algunos parlamentarios que estaban opinando el día de hoy, porque esto se hace inicialmente ante la no comparecencia del expresidente Horacio Cartes en la comisión bicameral que investiga hechos de lavado de dinero. Por eso dicen, ya que él dice que tiene fueros y que por eso no puede asistir a declarar, a comparecer ante esta comisión, vamos a hacer que pierda sus fueros y de paso ya toda su investidura, que es la salida que nosotros tenemos dentro del Senado para lograr que pierda sus fueros, porque la otra opción es esperar el desafuero de un juez, el pedido de un juez que hasta ahora no se da. Pero hay dudas sobre si esto es legalmente, jurídicamente posible o no. Y hubo hoy de vuelta discusión sobre esto en Cámara de Senadores. Sí, algunas personas que estuvieron opinando al respecto, entre ellas el propio presidente del Congreso daba su opinión personal, además también de la senadora Lilian Samaniego. Es una cuestión que tenemos que consultar a gente más instruida que nosotros. Yo considero que constitucionalmente él tiene un cargo de por vida. Vamos a ver cómo nosotros podemos lograr que ese proyecto se apruebe sin que tengamos problemas con la Constitución. El cargo es de por vida, pero los fueros no, senador. Entonces tendría que ser a través de una vía judicial. Esa va a ser la gran discusión. Aparte que en este momento el señor Horacio Cartes no tiene ningún proceso en investigación ni tampoco ningún pedido de la justicia ni la fiscalía. Así que ¿cómo podríamos nosotros adelantarnos a esa cuestión? Hay que ponerse a disposición, yo no voy a hablar de pérdida de investidura, hay que ponerse a disposición de la justicia. Ustedes van a ver la votación que de todos los temas que fue tratado en un momento para que la justicia pueda tener la libertad de la investigación y que le afectaba a algún colega mío
tuve la misma posición siempre, sea correligionario o no. Para mí, él tendría que venir a ponerse a escuchar, porque esa comisión bicameral tiene el resguardo legal y están integrados por senadores y diputados de distintas bancadas, incluida la de él. Tendría que venir sin sacarle entonces la investidura. Ojalá nunca me ocurriera, pero si yo estaba, en el caso, él venía y hablaba. Bueno, ahí estaba entonces Lilian Samaniego. Y volvemos a otro tema porque se reflotó, podríamos decir, la historia del avión iraní. Sí. Hablando un poquitito de lo que dejó también esta jornada. Habíamos hablado mucho de esto, se había apagado un poquitito el tema y desde ayer se empezó de vuelta a charlar sobre esta situación. Sí. Dicen que es uno de los temas clave también en cuanto al gobierno norteamericano, en cuanto a las molestias del gobierno norteamericano. Y ahora para el próximo lunes, justamente los senadores recibirán en mesa directiva a las autoridades de DINAC. Esto obviamente para seguir también por parte de ellos la investigación de lo que ocurrió con este avión venezolano iraní que todavía deja muchas dudas sueltas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que se dieron las situaciones en sí? Y es por ello que el Senado va a recibir en la mesa directiva a las autoridades de DINAC, la Dirección de Migraciones, también a representantes del Ministerio Público, esto para consultar cómo avanzan las investigaciones en lo civil y también en lo penal acerca de la tripulación de este avión venezolano iraní que arribó a nuestro país hace unos meses antes de ser objeto de investigación en Argentina. El pedido obedece a que, según la senadora Lilian Samaniego, los cuestionamientos no fueron contestados y hay suficientes elementos que vincularían a los tripulantes con los prófugos del Paraguay, Sebastián Marcet y Dalia López. Es de interés internacional porque está afectando a la región. Ustedes saben que estuve de viaje por el Uruguay hace 2 semanas. Me reuní con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que al mismo tiempo es presidenta de la Cámara de Senadores. Me reuní con el senador presidente de la Comisión de Relaciones, Gustavo Penades, y varios senadores. Me dijeron que tuvieron sesión justo al día siguiente que llegué, hasta las 4 de la mañana, sobre el caso de Sebastián Marcet. Vincula con otros casos de interés judicial, como el de Smart, el de Santoro, Lindomar Reyes, la empresaria Dalia, que está prófuga en la justicia, que se encargó de las documentaciones del embarque de lo que iba a llevar el avión iraní y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces necesitamos escuchar la versión oficial de estas autoridades, cómo avanza la investigación, y a título personal voy a hablar con los colegas senadores posteriormente al informe que ellos nos den, enviar un pedido de informe a Colombia, Estados Unidos, Italia y Uruguay para que por vía Cancillería sepamos si se abrió alguna causa por la vinculación con el asesinato del fiscal Marcelo. Con 17, seguimos con información nosotros para hablar ahora de un caso que tuvo muchísima atención social, que fue muy comentado porque fue a partir de un video que se hizo viral, que generó indignación y que obligó a la Fiscalía a investigar algo que podría tratarse de un caso de maltrato infantil. La gente se preguntaba, porque aparecieron otros casos en medio de la publicación de por qué no se avanzaba en la investigación de este caso. Finalmente fijaron audiencia en este caso. La Fiscalía fijó audiencia tras la viralización de un video que evidencia que una mujer maltrataba físicamente a una niña. La niña fue rescatada del lugar y entregada a su abuela, según explicó gente del Ministerio Público. El padre tiene otros 2 hijos con su nueva pareja y tenía la custodia de la niña. Señaló que esta mujer, a quien se ve en el video maltratando aparentemente, se expone a una causa por violencia familiar, mientras que el padre por violación del deber al cuidado y maltrato. Ahora la madre pide ayuda a nivel internacional, acudió a fundaciones, la niña y ella tienen nacionalidad italiana.
la embajada entra a hacer una investigación de lo que está pasando. Lo más probable es que en estos días un abogado de Roma asista al país. Hablemos de una de las causas abiertas en el marco de lo ocurrido el 31 de marzo del 2017 en el caso de las bombas Molotov. La Sala Constitucional de la Corte, compuesta por Antonio Fretes, César Diesel y Víctor Ríos, resolvió no hacer lugar a un pedido de excepción de inconstitucionalidad opuesta por el abogado Cristian González López en representación de Luis Osvaldo Sánchez, argumentando su improcedencia. Según la acusación de los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Eugenio Ocampos, se sospecha que en la noche del 31 de marzo del 2017, fecha en que se incendió el Congreso, los ahora procesados habrían fabricado bombas Molotov en el local del Partido Liberal Radical Auténtico. Además de Steven Patrón, están acusados Luis Sánchez González, Brian Martínez Jara y Rubén Moisés Galeano. Y a continuación hablamos acerca de la ex senadora María Eugenia Bajac. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó con la lectura de su solicitud de intervención tras su pérdida de investidura en la Cámara Alta. Afirmó que dieron al Estado paraguayo 3 meses para acotar sus observaciones sobre este caso. El pedido de intervención se produjo porque consideraron que sacaron a la ex legisladora de forma irregular y sin oportunidad de dar su versión sobre el viaje que realizó la misma en tiempos de pandemia al exterior. Apuntó que la mayoría de sus colegas sabía que contaba con permiso, sin embargo hicieron caso omiso a esta situación. La solicitud fue presentada en junio pasado y fue aceptada este mes, por lo que ahora esperan que en semanas más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la remita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y atención de lo que hablamos ahora, prepararse porque a fin de mes se cambia la hora. El domingo 2 de octubre se tiene que adelantar la hora. El domingo 2, 0 horas de la madrugada pasarán a ser las 01. Tenemos que adelantar 1 hora todos los relojes. De esa manera, ese domingo será un día de solo 23 horas. Esta hora que nos quitan, entre comillas, se notará sobre todo el lunes por la mañana, ya que tendremos que madrugar 60 minutos más. Con este cambio comienza oficialmente el horario de verano. La modificación de hora en Paraguay se realiza 2 veces al año, en marzo y en octubre. Tiene como finalidad el ahorro energético, mejorando el aprovechamiento de la luz solar. Así que el domingo 2 de octubre se adelanta la hora y el lunes 3, recordemos que es feriado nacional por la victoria de Boquerón. Y de la hora y del cambio al vivo. Exactamente. Establecemos contacto, escuchamos a Soledad Núñez en la presentación de más candidaturas para el Senado. También aquellos desafíos que tenemos enfrente. Si miramos el Paraguay de hoy, todos enumeraban los distintos desafíos que hoy tenemos. Nos podemos quedar horas y horas hablando de la indecencia del transporte público, del problema que tenemos en materia de infraestructura, de la poca atención que se dio a la cultura, a la educación, la salud, los innumerables problemas que hemos ya enumerado en esta noche, ya a través de la lista de oradores que me antecedieron, ¿verdad? Y esos desafíos solamente vamos a poder sobrellevarlos, sobrepasarlos, si aprendemos a construir unidad y anteponer nuestras coincidencias por encima de las diferencias que tenemos. Yo miro esta lista de la Alianza Encuentro Nacional y además de sentir un orgullo profundo porque este es el verdadero Paraguay, el de gente trabajadora, decente, comprometida, con convicciones, como ustedes y como muchos otros paraguayos y paraguayas, porque el Paraguay no es el Paraguay que hoy estamos mostrando al resto del mundo. El Paraguay no es un país lleno de gente corrupta, indecente, indolente, porque hay que ser indolente e indiferente para desviar los recursos públicos que tienen que ser destinados a mejorar la vida de la gente. Y ese es el Paraguay que tenemos que recuperar.
La gran concertación nacional pretende no solo renovar la manera de pensar y de hacer política, sino que pretende comenzar a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia democrática. En estos 33 años hemos, por supuesto, sí conquistado muchas cosas, entre ellas la libertad. No íbamos a poder estar reunidos en una plaza pública debatiendo o construyendo el futuro de la nación en épocas de la dictadura. Hoy conquistamos, tenemos ciertas conquistas que tenemos que celebrar, pero en materia institucional podemos decir que estamos aplazados. Y si no comenzamos a escribir ese nuevo capítulo en nuestra historia y decimos, señores, en abril del 2023 se juegan muchas cosas, porque al menos yo estoy convencida que no es una elección más. Esta no es una elección más de nuestra historia nacional. Acá se definen los próximos 20, 30 e incluso 50 años del Paraguay. Y es por eso que todos estamos siendo llamados a poner nuestro máximo esfuerzo y compromiso para que el Paraguay pueda renacer. Yo celebro ver hoy acá a personas que por primera vez ingresan a la arena política, también a otros que llevan muchos años de lucha y de trayectoria. Nadie acá puede decir que Katia González no es una digna representante. No me quiero imaginar los sufrimientos y el cansancio, porque no es fácil hacer política en contextos de hostilidad, en contextos donde la mayoría no viene a buscar el bien común, no viene a servir, sino que viene a servirse de la política. Todos hemos visto cómo Katia ha liderado una nueva forma de hacer política desde el Congreso y hoy lidera esta alianza Encuentro Nacional acompañada de 44 hombres y mujeres que vienen a complementar, a poner sus trayectorias, sus vidas, sus familias también, porque en términos familiares no es fácil tomar la decisión de entrar a la política en el Paraguay. Y vienen a hacer un llamado a todos ustedes, a los que nos están viendo a través de las redes, a través de los medios de comunicación, que nos multipliquemos en estos meses que nos quedan. Es cierto que se siente en la calle las ansias de cambio y de transformación. Las condiciones están dadas, el escenario está enfrente, pero no podemos dormirnos en los laureles. Nos queda una tarea ardua, nos queda un trabajo intenso para llegar a cada una de las puertas de los hogares paraguayos, para cautivar las convicciones, para conquistar los corazones, para decir sí se puede y en el Paraguay no está todo vencido, es mentira que todo va a estar siempre mal. Paraguay puede construir un futuro mejor, tenemos las condiciones, tenemos un enorme potencial y está en nuestras manos en estos 8, ¿cuántos nos quedan? 8, 9 meses hasta abril del 2023 de llegar con un mensaje fuerte, de transformarnos cada uno de nosotros en piezas elementales y agentes de cambio para construir el Paraguay que nos merecemos. Ese Paraguay que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque tenemos un compromiso enorme con las generaciones que vienen detrás. Todos nosotros compartimos algo más allá de las diferencias que podamos tener, que es que nos toca estar vivos en este momento de la historia nacional. Todos estamos vivos en el 2022 y podemos ser agentes transformadores en el 2023. Las generaciones futuras nos van a juzgar, van a mirar qué hicimos, van a mirar qué elegimos y qué fuimos capaces de hacer en un momento crítico para el futuro de nuestra nación. Quiero agradecerles profundamente por el acompañamiento que nos dan, por esas palmaditas en la espalda, por su presencia hoy acá, por acompañarnos en este sueño compartido y colectivo de hacer de nuestro querido país un país de oportunidades, un Paraguay pujante, un país próspero, un país decente, justo, equitativo. Yo estoy convencida que es posible y sé que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras de Soledad Núñez, quien también ya acompañó a la Alianza Encuentro Nacional, en donde presentaron la totalidad de sus candidatos y candidatas para la Cámara de Senadores, compañeros. Muchas gracias por el contacto y estamos viendo y escuchábamos
a Soledad Núñez, candidata a vicepresidenta, junto a Efraín Alegre, presentando a varias de las personas que van a estar en su lista de senadores y en su lista también para el Congreso en general. Ahí está Katia González, entre otras personas Jorge Ramos, también lo vemos al actor, Aneri Peña, también comunicador, Fernando Camacho, entre otros, compartiendo el escenario en este momento. Todo esto en la Plaza Italia, sí. Entonces, donde estábamos escuchando a Soledad Núñez entonces en la noche de hoy. Bueno, hasta ahí estábamos con la información política 20:28 y el mundo en general hoy hablando del fallecimiento. Bueno, muy bien, 20:33 minutos, seguimos con información nosotros en Puntos de Vista y queremos hablar de un tema también importante para hablar de nuestra sociedad, para hablar de lo que tenemos que tener todos a nivel de derechos, de posibilidad de movernos también en nuestra ciudad y en nuestro país. Exacto. ¿Alguna vez se imaginaron tener que pasar un calvario para transitar, para moverse, para hacer cualquier actividad que hoy día les pareciera ser totalmente normal, libre, tranquila? En el siguiente material vamos a compartir cómo es vivir con una discapacidad en el Paraguay. En el 2020, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 6556 que exonera el pago de pasaje a todas las personas con discapacidad, beneficio que hasta entonces solo era para los no videntes. La nueva ley se reglamentó con el decreto número 4821 el 9 de febrero del 2021. La normativa dispone que Sinadis debe otorgar un certificado a los beneficiarios y que los asientos de enfrente en los ómnibus del transporte público serán para personas con discapacidad. Si las empresas incumplen, tienden a ser sancionadas con multas de 50 jornales mínimos, 4.904.450 guaraníes, y puede llegar a 200 jornales mínimos, unos 19 millones de guaraníes, en caso de constatarse reincidencia. Pero la legislación vigente es prácticamente letra muerta, ya que las personas con discapacidad atraviesan dificultades diariamente para hacer uso de sus derechos. Situaciones como esta se repiten constantemente. Las personas con discapacidad visual tienen acceso al pasaje gratis desde el 2010 y con la entrada en vigencia del billetaje electrónico automáticamente fueron beneficiadas alrededor de 1.200 personas, esto incluyendo sus acompañantes. Pero el problema se presenta con el grupo que forma parte del perfil general, a quienes anteriormente se les entregaba una tarjeta naranja para acceder al pasaje gratis sin acompañante. De acuerdo a las estimaciones de la Senadis, de un universo de 6.000 personas, alrededor de 4.000 accedieron al beneficio del pasaje gratuito, con un crecimiento de 30 a 50 pedidos diariamente. Por eso la diferenciación, el carnet azul para personas con discapacidad visual, el carnet naranja es para personas con discapacidad del perfil general, es decir, los otros 4 tipos de discapacidades. Es de color naranja y el beneficio es solamente para el portador de la tarjeta. Para que la gente sepa, la tarjeta naranja perfil general, entonces tarjeta azul o carnet azul para las personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual ya tienen este beneficio del pasaje gratuito desde el año 2010, por eso es que en el 2020 ya accedieron a las tarjetas de billetaje electrónico. Es un universo de más o menos 1.200 personas con discapacidad visual. En la actualidad, este grupo no pueden acceder al billetaje electrónico porque los transportistas exigen un subsidio para brindar pasaje gratuito a los discapacitados. Y hay una solicitud del sector empresarial del desembolso de un subsidio para poder habilitar estas tarjetas de billetaje electrónico para las personas con discapacidad del perfil general. Ya se trabajó en una mesa técnica, va a haber una siguiente convocatoria para tratar un poco de destrabar esta situación y que las tarjetas de billetaje electrónico también puedan ser facilitadas
a las personas con discapacidad del perfil general. Desde Cetrapan anunciaron que no solicitaron más subsidios como condición para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan viajar gratis, pero remarcaron que los empresarios del transporte no son entidad de beneficencia. Sostienen que el Estado debe cubrir los costos de los pasajes de la población exonerada, debe ser incluido en el presupuesto general de gastos de la nación. Senadis ya otorgó las tarjetas que identifican las discapacidades de las personas, pero el viceministerio del Transporte no realizó las gestiones para entregar los plásticos para el pago de pasaje, que es otra tarjeta. Así, las personas con discapacidad quedan desamparadas, ya que solo con el certificado emitido por la Senadis no es suficiente para la exoneración del pasaje. Otro punto no menos importante es la cuestión de la accesibilidad. Existen personas que residen en el interior del país y el billetaje electrónico es solo para Asunción y Central, por lo que es importante realizar las gestiones, ya que el pasaje gratuito que otorga Senadis abarca a todo el país. Las personas con discapacidad que deseen gestionar deben acercarse a la Dirección de Comunicación de la Senadis, bloque 6, ex biblioteca. Tienen que presentar el certificado de discapacidad. La ley dice que en el certificado debe de constar de que tienen como mínimo 33% de discapacidad para acceder al beneficio y su documento de identidad. Actualmente se está trabajando para que personas con discapacidad en el departamento de Concepción puedan acceder a beneficios del pasaje gratuito. Para acceder a este beneficio es importante presentar el certificado de discapacidad en un 33%. En Senadis existe una dirección de valoración y certificación que hace un estudio para determinar el porcentaje de discapacidad de las personas recurrentes. Una vez que se hace la evaluación, luego se procede a las documentaciones. Ahí, una vez hecha la evaluación, se hace la documentación y si amerita, se hace constar el mínimo de 33% o el porcentaje que sea. Hay casos incluso de hasta 80, 90%, hablamos también de casos de discapacidad severa, se denomina. Bueno, eso se hace mediante un equipo de evaluación a cargo del doctor Perán, que es un doctor con muchos años de experiencia y que es el equipo encargado de determinar un poco el porcentaje. Las personas con discapacidad no solo se enfrentan al problema del transporte público, la inclusión sigue siendo un tema postergado. Existe una ley que establece un mínimo de 5% de personas con discapacidad en el sector público. Hoy están 3.000 personas trabajando en el sector de unos 13.000 que tienen que estar. Muy bien, seguimos hablando del tema y lo queremos charlar ahora con Sergio Palacio, que nos va a contar un poquitito sus impresiones al respecto. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Diego, buenas noches, Fernanda, buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por invitarme y por exponer esta problemática nuestra. La verdad que para nosotros es muy bonito y es genial tener una voz que nos amplifique. Qué gusto que pueda ser útil. ¿Qué nos está faltando como sociedad, Sergio? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo más urgente para vos? Yo creo que lo más urgente es intentar romper las barreras que están puestas para nosotros, que por ahí se compensan un poco con la solidaridad de la gente, pero no debería ser siempre así, porque cuando la solidaridad está ausente, nos vemos como que muy desprotegidos. No podemos caminar por las veredas, no podemos comprar porque incluso los posts son táctiles ahora. O sea que yo creo que básicamente lo que hay que hacer es eso, trabajar un poco con las cosas que faltan, preguntarnos a nosotros como lo están haciendo ahora ustedes y fijarse también en nuestra opinión. Aparte de la prensa, también las empresas y las instituciones del Estado. Sergio, escuchábamos un poco todo lo que era este vivir que para nosotros quizás se resume en algo cortito, pero que para ustedes es el día a día, que es transportarse, que es moverse en empresas del transporte público, algunos que les rechazan incluso. Hay conversaciones, hay charlas con autoridades del gobierno, del viceministerio de transporte para ir viendo alguna salida adecuada para que ustedes puedan movilizarse sin ser discriminados por algunos choferes incluso. A ver, yo te soy sincero, Fernanda, yo no tengo conocimiento de que existan charlas. Yo creo que lo que se hizo fue hacer la ley y dejarla ahí para
para que esté como una muestra de que el gobierno intenta hacer algo. Pero mientras no hayan sanciones, yo creo que los transportistas van a seguir haciendo lo que quieren, van a seguir no alzando a la gente cuando se les antoja a los choferes, que yo creo que eso lo hacen por orden de los patrones, no tanto porque ellos desean hacerlo. Y también, otra cosa, van a seguir cobrándole pasaje a los acompañantes. Porque yo, por ejemplo, cuando me muevo con mi acompañante directamente siempre lo que hace es pagar su pasaje porque no quiere problemas con los choferes. Que en teoría debería ser gratis, ¿verdad? Claro, totalmente. Hoy sí uno tiene que pensar en lo que es una unidad del transporte público en cuanto a rampas, en cuanto al lector de la tarjeta. Realmente es casi sí, es difícil pensar, incluso el anuncio del colectivo que llega, es difícil pensar que realmente es para todos, digamos, el transporte público, Sergio. La verdad que no es para todos. Yo diría para casi nadie. Claro. Porque si vos estás embarazada, por ejemplo, no te puedes subir con tranquilidad a un transporte público normalmente porque, aunque sean estos nuevos diferenciales que se subsidiaron, tienen molinetes. Y vos decís, ¿para qué tienen molinetes si tenés un validador ahí que está haciendo las cuentas? Solo para estorbar está ese molinete. ¿Cómo vas a pasar vos con una panza grandota ahí? ¿Cómo vas a pasar vos con niños? ¿Cómo vas a pasar vos con un bastón? Y ese tema que están diciendo los transportistas que necesitan más subsidios, el Estado no, que ellos no son beneficencia. Yo ando en colectivos del 2004 y realmente ni 10 veces en todos estos años me encontré con alguna otra persona con discapacidad en el colectivo. Y ese porcentaje que estaban dando en el material, 1.200 personas de un universo de ¿cuántas? Cientos de miles, quizás 1 o 2 millones, como mucho yo creo. No somos nada, somos una gota en el mar, o sea, no pueden decir eso. Ahí se dan cuenta que es otra mentira más como esa que dicen siempre que trabajan a pérdida y los tipos vienen hace 20, 30 años y hacen lo mismo y nunca cierran sus empresas vetustas y se dedican a otra cosa, porque realmente ganan un montón. Sergio, en tu caso particular, en algún momento has tenido algún tipo de problemas, conflictos, en el momento en que abordaste a uno de los vehículos? Sí. A ver, no escucho. Sí, que si en algún momento en tu caso particular tuviste algún tipo de inconvenientes al subirte a un transporte público o algo en estos años de usar transporte público. Hola Jorge, la verdad que lo que a mí me pasa siempre es lo que acabo de decir del acompañante, que la persona que va conmigo directamente paga el pasaje porque no quiere tener problemas con los choferes, porque las veces que la gente que va conmigo intentó acceder al beneficio, no pudo sinceramente, porque los choferes se negaron y bueno, te dicen, bueno, si no querés pagar, bájate. Qué notable. Ese es el problema que yo experimento. ¿Están organizados ustedes? ¿Sos parte de alguna asociación? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para organizarse, hacer sus reclamos, sus pedidos, por ejemplo, al gobierno, por lo menos para hacerse escuchar en grupo, como comunidad o algo así? Yo tengo contacto con la gente de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual. Ellos son los que están articulando un poco los reclamos nuestros. Yo creo que también faltaría de nuestra parte una unión así de todos los discapacitados para que todas las PCD juntas reclamemos un poco más ordenadamente y hagamos más presión, seamos más para también. A nivel, digamos, de ciudades realmente inclusivas, sabemos que hay soluciones en el transporte público, desde paradas con parlantes, o sea, tampoco no estamos hablando de nada excepcional, digamos, en cuanto a lo que significa, es simplemente realmente pensar y trabajar en que sea para todo el transporte público. Totalmente. Un ejemplo de eso es que hay semáforos incluso que tienen sirenas que suenan cuando vos vas a pasar y una muestra de que las autoridades realmente no tienen voluntad por cambiar esto. Es que hace poco vinieron esos semáforos inteligentes, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Creo que 4 o 5 años como mucho. Y esos semáforos venían de un país súper avanzado en teoría. Y esos semáforos no traían la sirenita. Esos semáforos no traían nada para nosotros. Y yo tuve la suerte de estar por Europa como hace 8 o 10 años. Y ya había eso. O sea, le podían pedir tranquilamente a la gente de la COICA que los traiga
que los adecue. Y lo de los parlantes en las paradas, y eso sí sería genial, la verdad. Bueno, Sergio, qué interesante. La verdad que nosotros también hacemos un poco de mea culpa. A veces insistimos con temas de baches, que también son problemas para todos, pero nos olvidamos un poco de pensar en la situación que tenemos que realmente abordar y que tiene que ser para todos realmente, el servicio público, las veredas, las calles. La verdad que hay tantas materias pendientes, pero queríamos encarar esto del transporte público como para ponerlo también en agenda y charlar. Esto también nos comentaban que a veces hay problemas en los servicios de transporte de larga distancia, que no siempre se quiere cumplir la ley, o sea que realmente no alcanza con la normativa, tenemos que seguir trabajando. Totalmente, hay demasiado por hacer. Y tranquilo que igual, Diego, el tema de los baches también nos afecta a nosotros, porque nosotros nos caemos en los baches. Claro. Todos los pozos que están por ahí, por las veredas, por la gente, todos también son un impedimento para nosotros, así como los autos que están estacionados, como los carteles, la gente de los negocios que usa las veredas como exhibidores. Todas esas cosas también son impedimentos para nosotros. Sergio, ¿de qué ciudad sos? Yo soy de Asunción. Dale, para saber. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Un gustazo charlar contigo, aprender también. Y nos comprometemos también a incluir un poco la agenda, ampliar la agenda. Así que gracias y un abrazo. Muchísimas gracias a usted y un abrazo también. Y de verdad, cuando quieran, siempre a las órdenes. Muy bien, gracias. Sergio Palacio hablando con nosotros. Interesante que nosotros tengamos realmente, cierto, nuestro transporte público prácticamente es para nadie, como decía bien él. Hay un montón de personas que tienen problemas a la hora de utilizar y tenemos que luchar para que realmente sirvan para todas las personas. Es así. Bueno, 20:49, tema del día a nivel mundial. La muerte de la reina. A nivel global, ¿verdad? Sí, la muerte de la reina Isabel II, que bueno, hoy conmocionó a todo el mundo, como bien lo decías, Diego, y ya se anunciaba prácticamente horas antes debido a que el estado de salud de la reina ya estaba bastante deteriorado y por sobre todo también la llegada de los familiares, allegados de a poco hasta el castillo y bueno, finalmente se dio esta noticia trágica justamente en Inglaterra, justamente como ya hoy fue de público conocimiento el fallecimiento de la reina. 96 años. 96 años tenía, ella estaba en el castillo de Balmoral en los Highlands de Escocia, hasta allí llegaron sus familiares, se empezó a activar todo el protocolo que tienen en sí también dentro de lo que es la realeza británica, de todo el paso a paso a continuación de que se confirma el fallecimiento de ella, como decíamos, a los 96 años, luego de 70 años de reinado. Sí, impresionante porque uno a veces, claro, muchos años de reinado, pero cuando uno empieza a repasar las fotos y todo, y se da cuenta que el primer ministro con el que compartió, digamos, fue Winston Churchill, se da cuenta toda la historia que pasó por esta mujer. Así que conmoción en el mundo, 96 años, y hay una serie de ritos y formalidades que van a ser parte de estos funerales. Recordemos que ella también es la máxima autoridad de la iglesia anglicana, o sea, también tiene un significado religioso en este momento la muerte de ella. Y además también jefa de Estado de todo lo que es la Commonwealth, la mancomunidad, otros países que también dependen en este caso del Reino Unido. Y en este sentido, lo que decías, Diego, la reina Isabel II vio pasar a 16 primer ministros que pasaron a lo largo de su reinado. 16 primer ministros y 6 papas. Y ya con su muerte automáticamente se da el ascenso de quien hasta hoy era el príncipe Carlos, su hijo, que se convierte en el rey Carlos III a los 73 años de edad. Ocupará el trono que hoy deja su madre. Y al cumplir 21 años, ella había jurado toda su vida, sea larga o corta, estará dedicada al servicio de toda su comunidad, de todo su pueblo, y hasta el final cumplió a rajatabla su lema: lo primero es la obligación, lo primero es el país. Fue coronada el 2 de junio de 1953.
Y bueno, ella hoy falleció. La cuenta oficial de la familia real decía lo siguiente: la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Fue lo publicado en la cuenta oficial de la familia real. A partir de ahora, todo ya estaba bien especificado. De hecho, que tenían ellos, como les decía, un protocolo en caso de que ella muera en determinado lugar. Si era en el Palacio de Buckingham, se hacía de una forma. Si era en Balmoral, se hacía de otra forma. Era otro el protocolo. Todo se ha ensayado. Y se trata de un protocolo que incluye cada uno de los actuares, pasos a seguir, la forma en la que se va a dar su funeral, por lo menos por los próximos 15 días. El protocolo London Bridge, algo así, ¿verdad? Sí, London Bridge. Lo que tiene que ver con el puente de Londres. Así notificaban incluso que el puente de Londres había caído, es el código que utilizaron. Desde la República del Paraguay, decía Mario Abdo en su cuenta de Twitter también, transmitimos nuestro sentimiento de pesar a la familia real, al gobierno y al pueblo del Reino Unido por el fallecimiento de la reina Elizabeth II, quien siempre será recordada por su gran vocación de servicio. También escribía el presidente del Paraguay, como todos los mandatarios del mundo en esta ocasión, se hicieron eco del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, una figura histórica que pasó grandes momentos, históricos momentos, y que, bueno, falleció dejando como heredero a su hijo, el rey Carlos III, que será el nuevo rey. Entonces, como es que dicen, la reina ha muerto, viva el rey. Dios salve al rey. Dios salve a la reina. Ahora el rey. Ahora el rey, que fue la proclama que realizó la nueva primer ministra también de Gran Bretaña, al salir a hacer el anuncio y decir, Dios salve al rey. Muy bien, con esto cerramos nosotros. Tenemos, por supuesto, mucha más programación todavía en C9N, así que quédense atentos porque se viene mano a mano. Exactamente, con Roberto Pérez, con invitados especiales, siempre analizando un poco también el contexto político que nos ocupa en estos días, en estas semanas, así que se quedan en buena compañía a continuación de nosotros. Por nuestra parte, nos vamos, pero volvemos mañana. Chao, gracias.